y aquí en nuestra cabina informativa ya se encuentra Juan Arias para conversar, analizar sobre esta coyuntura política. Bienvenido, Juan, qué gusto tenerte aquí. Amanda, ¿cómo estás? Buenos días. Saludar a los amigos, amigas, radioescuchas por un lado, a la gente también que se conecta a través de nuestras redes sociales. Un martes más para seguir contribuyendo desde este espacio del análisis de la acción. Sigue el país en esta carrera electoral y pues yo creo que es importante analizar los resultados, discutir qué se juega el Ecuador este próximo 15 de octubre. Mira, se ha dicho mucho, yo veo que hay muchos analistas que un poco han topado estas ideas claves de por qué llegan, ¿no?, estos análisis y esas reflexiones en torno a por qué llega estos dos candidatos. Bueno, sabíamos que iba a llegar el Movimiento de la Revolución Ciudadana, que siempre ha estado como primerito, ha sido el favorito en las encuestas, y claro, tuvo un bajón después de algunos hechos que ya lo han dicho muchos analistas. Lo que yo quería un poco conversar contigo es acerca de cómo se está presentando esta nueva campaña con estos dos modelos de país, que estaría pues uno representado por Luisa González y el otro representado por Daniel Noboa, que supuestamente le están atribuyendo de que es nuevo, de que supuestamente es nuevo y que es joven. No sé, ahí nos parece que pues tú como joven, ¿cuál es tu visión, cuál es tu lectura acerca de estos dos personajes que llegan a la Bueno, segunda vuelta? yo creo que hay algunas reflexiones que podemos hacer al respecto. Quisiera partir de lo que tú mencionas. Eh, Necesitamos entender que en esta segunda vuelta electoral, en este 15 de octubre, no solo se juega quién es Luisa González, quién es Daniel Noboa, sino se juega el modelo de país. Yo creo que de ahí debería partir la reflexión de los diferentes sectores sociales, grupos empresariales, comerciantes, estudiantes, del ecuatoriano de a pie que reflexione qué tipo de sociedad quiere. Eso es lo que nos hemos jugado en estas últimas elecciones, Moreno Lazo, Lazo Arauz y hoy pues Noboa Luisa González. Quisiera también reflexionar esta irrupción de Noboa. Es una figura que se estima, se especula, en la última semana creció 12, 15 puntos. El debate, en definitiva, terminó siendo el que delimite el juego en esta campaña electoral, en estas elecciones que pasamos, y entender también cómo hay un agotamiento del discurso desde la izquierda, un agotamiento del discurso de la Revolución Ciudadana, pese a la consolidación de su voto duro, pese a ganar de forma amplia esta primera vuelta electoral. Hay, como lo dice David Chávez, creo yo es una de las mentes más importantes a escuchar sobre lo que está pasando la sociedad ecuatoriana, y hay una derechización de la sociedad ecuatoriana, es decir, el ecuatoriano hoy cree en un proyecto diferente al que gobernó y al que administró la Revolución Ciudadana en su momento, y eso pues también explicaría esta victoria de Noboa. Noboa llega sin un partido, sin una estructura. Noboa irrumpe pues desde un recordatorio, también hay que decirlo, de su padre, de Álvaro Noboa. Hay ese recorderis, y en la última etapa de la campaña podemos ver desde jingles que se usaron en las participaciones de su padre, Álvaro Noboa, que hoy están pues en esa lid electoral, ¿no? Sin duda el debate en esta segunda vuelta electoral será también un determinante, y yo creo que dependerá de las capacidades de los candidatos de, por un lado, sostener el voto que tuvieron en la primera vuelta, y por otro pues conquistar a ese voto blando que se fue con la votación importante que tuvo Villavicencio. Hay que entender de dónde sale ese voto, la votación de Topic. Y yo creo que los grandes perdedores, ¿no? Herbas con Con Yaco. 0,6%, lo mismo Yacu con 3, 4 puntos. Otto es sin duda el principal perdedor, el candidato de los medios de comunicación, el candidato de ese establishment, de la política de derechas tradicional, muy cercano a Moreno, fue su vicepresidente, cercano a Lazo, y yo creo que de ahí pues habrá que ir entendiendo esos votos, cómo se van a trasladar para este 15 de octubre. Hablabas de que el debate pudo haber hecho que este candidato suba de que estaba en un último, casi en últimos lugares, que estaba disputándose en los últimos lugares, haya subido tanto. ¿Crees que la gente está como pendiente de la política, de los políticos, de la candidatura, de las elecciones? O sea, Mira, en definitiva sí,
el 20 de agosto, independientemente del resultado de que podamos ser o no críticos a esta irrupción de Daniel Noboa, nos muestra también que hay una sociedad que cree en este momento democrático, que salió masivamente a las urnas. Es la votación más alta que se ha vivido en los últimos años en el país, y eso también nos muestra una reflexión de que es en democracia que el Ecuador está tratando de solventar esta crisis, ¿no? Lo habíamos conversado en programas anteriores. Mira, hoy no solo es el problema del modelo de país, también es el problema cómo el narco, cómo el crimen organizado ha incursionado dentro del Estado. Mira la trama que acompaña a toda la gestión del presidente Lazo, gente muy cercana a su círculo más íntimo, el propio cuñado, el asesinato de Cherres, y peor aún, la sociedad ecuatoriana llega a un momento de angustia que no lo ha vivido desde el retorno a la democracia, que es el asesinato a Fernando Villavicencio. Entonces, hay una ausencia de horizonte para el ecuatoriano. Se despierta y piensa en emigrar, se despierta y piensa en qué formas puede ser para llegar a fin de mes. Además, la inseguridad, además, esta falta de garantías, esta ausencia de lo público en la cotidianidad, desde no poder sacar una cédula, un pasaporte, hasta pues las realidades, ¿no? Donde, por ejemplo, Esmeraldas, ciudades que están muy complicadas con el crimen organizado, donde no hay una asistencia real del Estado. Eso hace que pueda variar ese nicho del electorado que no le pertenece a ningún partido político. El único partido político, el único proyecto de país, que es el de la Revolución Ciudadana, ha confirmado o ha reafirmado ese voto duro y esa confianza que, por un lado y principalmente, es al presidente Correa, y ahora por otro después a la figura de Luisa González con Andrés Arauz, que son parte de ese proyecto. Pero la pregunta también vendría: ¿les alcanzará en segunda vuelta para llegar a ese voto blando, a ese voto que quizás no le va a votar a la derecha, pero también no ve a Noboa como una figura de derechas, sino más bien como lo que tú decías, un joven, nuevo, preparado, digamos, tiene sus títulos en Estados Unidos, una educación importante, que de una u otra forma, desde un análisis quizás más simple, te va a dar ciertas garantías de que lo pueden hacer bien? Pero también recordar que muchos decían cuando ganó Lazo, ¿no? Como es un empresario, es exitoso, no va a robar, va a ser un gobierno que realmente dinamice la economía, que priorice al sector privado, al emprendimiento, y vemos que ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido un gobierno para pocos, un gobierno que ha favorecido, por ejemplo, a los capitales financieros. Poner datos, ¿no? El CNT tenía ingresos hasta antes de Moreno y Lazo de 1.100 millones de utilidad. Hoy tiene apenas 600 millones. ¿Dónde se han ido esos 500 millones? Se han ido a parar a las telefónicas privadas, en detrimento de lo que significa pues ese recurso para el Estado, para el país. Así que esa también será la discusión del tipo de país que vamos a votar o que queremos tener pasado pues este 15 de octubre. Tú hablabas tú hablabas del tema del agotamiento de la Revolución Ciudadana. ¿En qué sentido haces esa lectura? Mira, hay que entender lo que está pasando en Argentina. Hay una victoria de la figura de Milei con un discurso antisistema, un discurso, si lo queremos llamar, por un lado también fascista, con posturas radicales, libertarias, lo llama este proyecto, y entender, ¿no?, que la figura de Milei es la figura más ideológica en la papeleta en este momento en Argentina. Acá no hemos vivido eso, digamos, algo similar con propuestas disruptivas en materia de seguridad por la crisis que vive el país, era Topic. Pero ves tú cómo desde la izquierda, claro, en Argentina está en otras condiciones, es decir, Fernández está en el poder, es un gobierno que no ha resuelto los problemas, por ejemplo, de inflación que tiene la sociedad, es decir, pierden poder adquisitivo todos los días, cada semana, a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Toda esta especulación, esta falta de acceso a servicios básicos, a garantías básicas para subsistir, ha hecho que no tengan pues la capacidad de retener ese electorado y de darle una identidad y una confianza de que van a sacar adelante el país. Acá en Ecuador está pasando algo parecido. La Revolución Ciudadana tiene que reflexionar donde el ya lo hicimos, donde el resurgir de la patria, donde el ponerse las gafas, donde el salir con los borreguitos, no avanza, no alcanza para llegarle a gran parte del electorado, miles de ellos, millones que son jóvenes, que primero no vivieron la década ganada,
primero no han entendido las conquistas que se hizo. Han vivido 6 años de neoliberalismo. Y al parecer, pues, esa lógica ha calado y el sálvese quien pueda hoy está por encima de esas discusiones elementales. Claro, la pandemia nos invitó a reflexionar sobre el valor de lo público. Hubo mucha gente que se murió porque no tuvo para hacerse un examen del COVID, o las camas no alcanzaron para quienes tenían que estar en UCI. Entonces, todo eso nos invitó a una reflexión mundial. En cada país tuvo sus particularidades, pero más aún en Latinoamérica, donde tenemos servicios públicos deficientes, pero además habíamos tenido ya en Ecuador el inicio de un recambio del concepto del Estado, donde la pandemia, donde toda esta crisis económica en materia de salud se le cargó a los sectores populares y a las clases medias. Los grandes grupos económicos siguieron ganando, el gobierno priorizó pago de deuda externa, y pues eso te dice mucho cuando también tuvimos 2 paros. Tuvimos de la irrupción de 2019, fue una expresión, un estallido social popular que prácticamente puso contra las cuerdas al gobierno de Moreno en ese entonces. De ahí tuvimos el paro en 2022 también. Todo a causa pues del reajuste a las condiciones de vida. Hoy la vida, el costo es más alto en el país. Si bien reacciona frente a esa realidad, pero aún no basta. Sí, los procesos también hay que entenderlos, como dice Mujica, el péndulo. Hoy Ecuador quizás está en un péndulo donde iremos más hacia la derecha, y pues eso también permitirá que los sectores sociales que se ven afectados, principalmente las clases medias, entiendan lo que significa pues tener nuevamente un gobierno de derecha. Sin duda, Noboa, me parece interesante la figura, pues como muestra una cierta solvencia, pero hay que entender a qué grupos de poder pero verás, representa. yo he visto que no es que, lo que pasa es que los medios de comunicación hegemónica lo están poniendo como ese personaje, pero si tú ya lees ahí, por ejemplo, dio una declaración a un medio de comunicación internacional y él dice, ¿por qué se lanzó? Y él responde, yo me lancé porque iba a ganar el correísmo. Y dice que primero no llegó con ese discurso anticorreísta, y ayer dijo que les iba a dar una paliza histórica al correísmo. Yo creo que es parte también del calentar de la segunda vuelta electoral, entender también que podemos tener ya un grado de disputa entre correísmo y anticorreísmo, donde el anticorreísmo puro y que tiene pues una vigencia en esa polarización es lo que representa Villavicencio. Ese 15% será un 10 del anticorreísmo duro y un 5 quizás del pésame y de condolerse, ¿no? con el dolor de la familia. Para el país son duros momentos que ha habido, porque no solo fue la muerte de Villavicencio, fue el asesinato del alcalde de Manta, líderes y dirigentes de otros partidos políticos asesinados a lo largo de la campaña, y las más de 4.000 muertes que tiene hoy el país al año. Entonces, todo eso ha hecho que la gente busque una respuesta en alguien que le puede dar, digamos, entre comillas, esa garantía, certeza de que no está dentro de ese círculo de pugnas políticas, de disputas que ya ha golpeado la democracia. Pero va ecuatoriana. a terminar siendo un proyecto de anticorreísta. Mira, totalmente en la campaña. En el fondo sí, porque tú tienes pues un espectro representado por Villavicencio, representado por el propio Noboa, por Topic, por Otto, que no le quieren votar al correísmo. La gran mayoría de ese electorado no le quiere votar. Si sumas eso, largo arriba de la Revolución Ciudadana. Entonces, eso nos muestra que matemáticamente es esa derechización de la sociedad ecuatoriana, donde no está confiando en un proyecto popular, porque hay que entender que también el proyecto de la Revolución Ciudadana, más allá de Luisa, más allá de la figura del propio presidente Correa, representa una lucha histórica desde las izquierdas, de los sectores sociales, desde el progresismo, para entender pues el rol del Estado. Mira, si escuchamos las declaraciones de la candidata a vicepresidente de Noboa, son tremendas. Habla de que se regule sola la salud, limitado, que se regule sola la educación, y eso realmente no funciona. Por eso hablábamos hace 2 minutos en este espacio de entender lo que nos dejó la pandemia.
la pandemia nos invitó a reflexionar como sociedad el rol del Estado, el rol de las instituciones públicas. Por un lado la salud, por un lado la educación, la capacidad del Estado de mejorar la infraestructura del país para tener competitividad, para que la gente pueda seguir sacando sus productos pues, desde las partes altas. Hace bien el fenómeno del niño. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Por un lado, sí, los gobiernos municipales, parroquiales, las prefecturas tienen que tener cercanía, pero el rol es desde el Estado para que pueda gestionar y generar los recursos y ponerlos para que en territorio se los ejecute. Ahora, si seguimos con esa lógica del sálvese quien pueda, el Ecuador no va a encontrar un horizonte, y más aún que tenemos pues este cáncer que es el crimen organizado, que significa pues que el narcotráfico, que estos dineros oscuros estén pues relacionados a políticos, relacionados a la gestión pública como tal. A las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Mira, si nos ponemos a pensar este asesinato a Don Nasa, tuvo un contubernio por ahí estos grupos dominantes dentro de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, en este país del sálvese quien pueda, y donde el Estado nuevamente ha sido cooptado por los diferentes actores repartiéndose como torta, es complejo el seguir pensando que la ausencia del Estado y que la autorregulación va a significar mejores días. Eso lo único que hará es precarizar, es seguir excluyendo, es que en las zonas donde el Estado no tiene sus capacidades, donde la gente no ve llegar, no tiene servicios básicos, no tiene capacidades laborales. En ciudades, por ejemplo, como la nuestra, como Ibarra, donde la gente vive del comercio, todo lo que son esos dineros chuecos que vienen desde lo que es el chulco, el mismo lavado, seguirán presentes y seguirá pues esa pugna por espacios de poder entre las bandas. Así que el país, insisto, debe reflexionar qué modelo de sociedad queremos. ¿Qué crees que le faltó a la Revolución Ciudadana? Porque ellos, si bien la gente dice no debería haber apelado la Revolución Ciudadana al pasado, pero era lo más tangible, lo más visible. Sí. ¿Qué crees que le faltó a la campaña? Yo creo que hay que entender algunas cosas a la campaña de la Revolución Ciudadana. Primero, el hecho de que Luisa y la campaña alrededor de Luisa González ha apelado a consolidar el voto duro de la Revolución Ciudadana y que lo ha hecho. Poco más de lo que sacó Arauz. Uno más. Y también entendiendo que la propia gente dentro del correísmo y la gente que al final le termina votando a la Revolución Ciudadana, a Correa, al proyecto, no sabía quién era Luisa González. Entonces, esa primera etapa que decíamos de los borregos, de cosas que te permitían recordar lo que fue la RC, se la hicieron. Pero también entender que ese tipo de discurso no te permite llegarle a otro electorado que se mueve por otra forma incluso de comunicarse, de consumir el contenido, desde los memes, lo que significan para la construcción de un ideario a nivel de la sociedad, ha hecho pues que no alcance el decir que el resurgir de la patria, que ya lo hicimos, que sabemos cómo hacerlo. Se necesita hoy pues que ese discurso aterrice en qué y cómo. ¿En qué tiempos? Además es 1 año y medio, es un gobierno de transición. Yo una de las cosas que tengo que reconocer y pedimos a la clase política, a la gente que va a ir a la asamblea, a la gente que va a ir al ejecutivo, a la gente que va a estar en las instituciones, un acuerdo político mínimo. Caso contrario, si no empezamos una reconciliación nacional, más allá de un proyecto ideológico, sino un proyecto nacional de recuperar el Ecuador, esto se convierte en el sálvese quien pueda. Esto se convierte en un país de nadie, donde el narco, donde el crimen organizado va a reinar en ciertos sectores. Pero ese proyecto político ideológico está en el progresismo. Exacto, es decir, en entender, y más allá de en el correísmo, o más allá de en la figura de Luisa, está en el entender el rol del Estado. Pero estamos viendo, por ejemplo, que la candidata de Noboa dice que hay que tener un principio de gobierno limitado. Y hay que entrar a esa discusión, esa discusión ideológica, sí. Porque es una cuestión de concepción de cómo se entiende a la sociedad como tal, donde estas ideas libertarias, estas ideas entre comillas, libertarias, representan pues a esa polarización que vive el mundo. Hablábamos lo de Milei. Entonces seguramente esta candidata tendrá como un referente a Milei, tendrá como referente a Laje, tendrá como referente a actores
que representa pues esta ideología que la han posicionado por un lado desde los grandes medios y por otro pues desde la comunicación alternativa digital que está muy presente y hay gente que viene pues posicionando, se me escapa el nombre, hay una mujer centroamericana que es también uno de los pensadores que representa estos think tank de pensamiento donde tratan de posicionar pues no las ideas libertarias, las ideas y claro, de derechas, critican al la gobierno, desregulación por del ejemplo, Estado. dicen el gobierno inflado, Sí, mira, que hay que eliminar secretarías, que hay que eliminar van recorriéndose Latinoamérica, el ministerios. mundo en esa discusión. En España lo que están viviendo con Vox también ha dejado sin discurso a las izquierdas de lo que representó en Pero su sería un momento retroceso. Izquierda Unida, con Iglesias, con Podemos. Es de ese vaivén. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, vuelvo a lo de Mujica, las sociedades están siempre en ese péndulo, de derecha, izquierda y viceversa. Hoy quizás la sociedad ecuatoriana está nuevamente caminando hacia ese sentido. Quizás serán 2 años más de un gobierno de derechas para entender lo que realmente nos jugamos. Y ahí necesitaremos la discusión popular, ciudadana, de cómo encontrar mecanismos para socializar, para generar una conciencia de qué hacer, de qué votar y de cuál va a ser el rol de lo público. Me decías también cuál creo que son los errores de Revolución Ciudadana. Mira, hay una endogamia en el proyecto de la Revolución Ciudadana, solo se hablan a ellos, solo se organizan para ellos y pues el término de Revolución Ciudadana creo que se ha quedado muy lejos de la realidad. Es decir, le falta más ciudadanía al proceso, le falta una participación de los grupos organizados de la sociedad civil, le falta alejarse del sectarismo, tendrá que resetearse muchos actores que están en esa dirigencia enquistada, que únicamente han primado intereses personales, de grupo, económicos alrededor del proceso y han pues usado la imagen del presidente Correa para favorecerse. Esa es una discusión interna que la tienen que dar y es también una discusión entendiendo que el proyecto de Revolución Ciudadana es el proceso de transformación social histórica, de recomposición de los sectores sociales, principalmente los sectores más pobres, más importante que ha tenido el Ecuador desde su retorno a la democracia. Pero eso no puede quedarse únicamente ahí en un eslogan, sino pues que tiene que materializarse en propuestas. Tenemos que entender lo que significaría, por ejemplo, este desmantelamiento del IES a la derecha, al sector financiero, a los grupos de poder económico dominantes, les interesa pues esos negocios, les interesa los fondos para los préstamos quirografarios del IES, les interesa los fondos de cesantía, les interesa todo el negocio que hay alrededor del IES. Si no estoy mal, son más de 30.000 o 40.000 millones que tiene el IES, es 3 veces más que el Banco del Pichinche. Es decir, si nosotros pensáramos en lo que significaría, por ejemplo, tener crédito barato para que realmente se pueda dinamizar la economía productiva, dinamizar esta recuperación económica que necesita urgente el Ecuador, sería, por ejemplo, pensar al BIES como una banca de primer piso, que le compita a la banca tradicional, a la banca privada, y que podamos tener mejores condiciones para que emprender no se quede únicamente como una propuesta de campaña, sino que realmente se materialice y no se quede pues en lo que es hoy, ¿no? Una precarización, una explotación laboral que tenemos, independientemente de que al emprender creamos que tenemos esa independencia. Seguimos siendo explotados por el sistema financiero y es ahí pues uno de los cuellos de botella que tienen que irse resolviendo pues como parte de esa reactivación económica. Bueno, agradecemos la presencia de Juan Arias. Qué gusto tenerte aquí. Ha sido súper interesante escuchar tu análisis. Esperemos que la próxima semana también pues vamos a hacer también un análisis acerca de la coyuntura política más local. Muchísimas gracias, Juan. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ti y a todos. Pues una bonita semana y nos vemos la próxima semana acá del Análisis a la Acción. Gracias. Sí, los 100 días, dice que invite. Sí, bueno, la otra semana. La próxima semana les invitamos a que nos acompañen. De igual forma, martes 8 de la mañana, acá en Radio Medio Mundo, por las redes sociales, por el dial. Vamos a analizar los 100 primeros días de la administración local. El rol de los gobiernos seccionales es vital para la resolución de esta crisis económica, social, en materia de seguridad que vive el país. Así que pues estaremos contentos de acá discutir pues las necesidades de nuestra querida Ibarra. Ok, gracias. Hasta la próxima.